Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Comex Plus, el primer y único programa que habla sobre la actualidad del comercio exterior, pero con una mirada siempre puesta en la economía argentina. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas las plataformas como @globalplayok y también pueden ver el contenido en www.globalplay.ar. Hoy tenemos un programa bastante especial porque vamos a tocar varios temas de la economía, pero que tienen que ver con el comercio exterior. Vamos a arrancar hablando sobre la reducción del impuesto país. Esta decisión que implementó a partir del 2 de septiembre el gobierno a través de un decreto, el decreto 777, mediante el cual cumplió con la promesa que había hecho tanto el ministro de Economía como el presidente de reducir la alícuota del 17,5% al 7,5%. Recordemos que en diciembre el ministro de Economía anunció la suba de la alícuota que originariamente era del 7,5% al 17,5% para, de manera momentánea, solventar la situación fiscal, y también se había comprometido que en cuanto a la situación fiscal se lo permitiera, iba a reducir la alícuota. ¿A quiénes alcanzó este beneficio? Obviamente a todas las posiciones arancelarias que tributaban el 17,5% y a los servicios. ¿Qué servicios? Únicamente lo que tiene que ver con fletes internacionales. ¿Qué significa esto? Que en la tarjeta de crédito vamos a seguir pagando el mismo impuesto país que estábamos pagando y el dólar tarjeta no se ha modificado. La norma comenzó a regir a partir del 2 de septiembre, se vieron los cambios en el sistema informático de la AFIP para la hora de lo que es la emisión de los despachos. Ya el pago a cuenta se liquidaba diferente, pero en lo que respectaba a el pago al exterior, porque recordemos que el hecho imponible es la compra de divisas para el pago de las importaciones de bienes y servicios, no la importación en sí misma. Entonces, lo que tiene que ver con pagos entró en vigencia recién a partir del 3 de septiembre. Hoy, una de las grandes dudas que tienen muchas de las empresas es qué hacen, ¿sí? Si ya pagaron al momento de oficializar el 95% de esa alícuota del 17,5%. Oficialmente pareciera no haber ningún tipo de respuesta. Lo que sabemos es que hasta ahora muchas empresas que han tenido que solicitar devoluciones del impuesto país lo han hecho mediante el mecanismo de la resolución 2224. Y otra de las promesas que había hecho el ministro de Economía era que al tocar la alícuota del impuesto país no iba a modificar el tipo de cambio y por el momento el Kroll-Impex se mantiene en el 2%. ¿Qué pasará con el impuesto país a partir del 31 de diciembre del 2024? Bueno, la ley se vence y ya desde el Poder Ejecutivo han confirmado que no van a instar al Poder Legislativo a que la prorrogue. Obviamente el Poder Legislativo tiene la facultad para hacerlo, pero difícilmente avance si no tiene el pedido, la solicitud formal de parte del Poder Ejecutivo. Esta situación genera muchas incertidumbres a nivel impositivo y fiscal, porque las empresas no saben ahora cómo hacer, como dijimos, con estos pagos a cuentas, cómo seguir trabajando, cómo esto va a impactar en sus costos. Entonces vamos a hablar con un invitado especial que es Guillermo Poch, tributarista, contador público, profesor de la UBA de la Universidad del Salvador y de Belgrano y experto en planificación fiscal. Guillermo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Janina? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, Guillermo, yo comentaba recién de que la AFIP pareciera no haberse expedido formalmente sobre qué hacer cuando a uno le queda saldo a favor en el impuesto a país, que es lo que le está pasando a muchos importadores que hicieron este pago a cuenta del 95% cuando la alícuota era el 17,5%, pero ahora tienen que pagar un 7,5%. Efectivamente, no hay ningún tipo de disposición, la AFIP no ha hecho ningún tipo de comentario. No, todavía no. Y me parece que la noticia importante es también los efectos, Janina, en definitiva. O sea, claramente es como ese pago que vos hiciste, de alguna manera es porque se había configurado el hecho imponible. Entonces, desde esa perspectiva, lo que me parece más relevante está vinculado con la reducción de lo que comentabas inicialmente. Bien, y vos viste que a principio de año, cuando se emitió este famoso BOPRIAL y la serie 1, aquellos importadores que suscribían el BOPRIAL
sería uno antes del 31 de enero del 2024, podían pedir la devolución del impuesto país que habían pagado en el despacho. ¿Sabés si efectivamente se hicieron devoluciones de impuesto país? Mirá, por lo que tengo entendido todavía no tengo con exactitud esa información, eh, así que te digo, no tengo esa información precisa, Janine. Bien, y te llevo al contexto actual. Estamos en un panorama, Dale. bueno, que es, tenemos inflación, tipo de cambio, diversos tipos de cambio en la misma economía. ¿Cómo están haciendo hoy las empresas para tratar de llevar adelante su costo, ¿no es cierto? Bueno, acá lo que hay que entender es que siempre, te voy a hablar primero de manera general, siempre los impuestos, en la medida que no los puedas recuperar, eh, se terminan convirtiendo en un costo y tienen una incidencia en el nivel de precios. El impuesto país claramente estaba teniendo una injerencia en la conformación del precio, entonces la forma de recuperar ese gravamen era a través de o absorbías parte de tu rentabilidad o lo trasladabas vía precios, como que en cualquiera de los dos casos estaba afectando en esa actividad comercial. Entonces, o asumías parte de ese costo porque el mercado no te estaba no te estaba aceptando el precio del producto o incrementabas el precio. Entonces acá lo que hizo el gobierno fue intentar reducir la carga tributaria para que eso se vea reflejado en los precios. No siempre lo que uno piensa desde un punto de vista tributario termina siendo lo que efectivamente sucede. Y también hace poco que esto entra en vigor, que fue a partir del 2 de septiembre de 2024, como le decías al principio de la introducción, con lo cual esperemos que esto tenga una incidencia en la baja de los precios. Bien, y te pregunto por, no, a ver, a principio de año el gobierno decidió hacer un alivio tributario para lo que es productos de la canasta básica, importaciones de determinados insumos que hacen las pymes, que tiene que ver con la importación propiamente dicho, y lo que es el IVA percepción y el anticipo impuesto a las ganancias, que gravaban a la importación. ¿Esto está teniendo un impacto positivo en los costos o, como vos mencionabas, en el caso, por ejemplo, del IVA percepción, como se puede quizás recuperar rápidamente, no generó un movimiento en la estructura de costos de las empresas? No son inmediatos, o sea, los cambios no los vas a ver inmediato. Lo mismo cuando vos implementás un gravamen, quiero para que la gente lo entienda. Vos cuando implementás un gravamen, tal vez querés aumentarlo, trasladarlo rápidamente a precios y no termina sucediendo eso. Lo mismo cuando quitas el impuesto, porque tal vez la gente puede decir, bueno, ahora la empresa debiera bajar el precio. Pero si antes lo estaba soportando desde menor rentabilidad, lo que va a hacer la empresa es va a mantener el precio fijo y la reducción de gravámenes está intentando de alguna manera recomponer la rentabilidad. Entonces muchas veces es difícil generalizar porque está en cada caso en particular qué es lo que va sucediendo. Bien, perfecto. Y en el caso de las empresas exportadoras, ¿cómo están llevando hoy la cuestión de esta diferencia entre el tipo de cambio importador y el tipo de cambio exportador desde el punto de vista fiscal y tributario? ¿Cómo les está impactando? Bueno, desde el punto de vista, o sea, fiscal, eh, en los hechos, desde el punto de vista de lo que es una liquidación de un impuesto a las ganancias, hoy tenés el beneficio tal vez que cuando vos estás exportando, terminás exportando a ese dólar oficial, por así decirlo. Y dentro de ese contexto vas a tener todos los gastos asociados que te van, o sea, en un impuesto a las ganancias vos liquidás sobre renta neta. Produzcas una exportación o estés vendiendo en el mercado local. Entonces, de alguna manera, el que te termina impactando es esa venta, por así decirlo, Janine. Entonces, la contabilidad es la que te va arrojando cuál es la materia imponible en el impuesto a las ganancias. Bien.
Y te hago una última pregunta que quizás es la más larga de responder, por eso la dejamos para el final. A ver, en este contexto actual, donde hay tantos desafíos, tenemos la inflación, tenemos tipos de cambios diferentes, cambios en alícuotas, en gravámenes, ¿cómo hace una pyme si quiere hacer una planificación fiscal prolija? De alguna manera, o sea, la planificación fiscal es, te lo resumo rápidamente, es mirar las distintas alternativas que tenés y buscar cuál de ellas es la más económica. Tiene una, o sea, no es que podés extrapolarlo en todas las situaciones, sino que lo que tenés que ir haciendo es en cada caso. Hay un proceso de análisis que está tendiente a analizar cuál es, en definitiva, la estructura societaria. No es lo mismo que estemos hablando de una estructura netamente local que una estructura de alguna manera internacional. Después tenés que ver también tu relación con los proveedores y la relación con los clientes. Como que hay un triángulo de análisis, 3 aristas para estar analizando. Hay situaciones donde tal vez vos tenés 2 compañías de tu mismo grupo. Cuando la estás integrando te estás ahorrando el impuesto sobre los ingresos brutos. Te estoy diciendo algo que es muy fácil en este momento, así en estos instantes de entender. La gente en líneas generales esto ya lo sabe, el empresario en general ya lo sabe, pero sí aparecen un montón de situaciones en donde uno cambiando la forma de operar o la estructura societaria pueden derivar de alguna manera en beneficios fiscales, siempre al amparo de que son todas operaciones legales. Perfecto. Bueno, Guillermo, te agradecemos mucho. Esperamos tenerte nuevamente pronto en Comex Plus para seguir analizando estos temas. Un placer. Bueno, muchísimas gracias, Janina, y quedo a disposición tuya. Bueno, muy bien. Y ahora vamos a hablar, porque este miércoles el INDEC dio a conocer la inflación del mes de agosto. 4,2% fue el dato mensual, acumula en lo que va de 2024 una variación del 94,8% y 236,7% es la variación interanual. Es significativo este último dato porque en julio la variación interanual había sido del 263%. ¿Cuáles fueron los rubros que mostraron una mayor variación en sus precios? Bueno, ahí tenemos vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con un 7%, transporte, educación y a partir de mitad de la tabla para abajo, ya acercándonos a lo que es de menor variación, nos encontramos con alimentos y bebidas no alcohólicas, que tuvo una variación del superior al 3%, y lo que es alimentos y bebidas alcohólicas. Pero ¿por qué es importante que hablemos de esto en Comex Plus? Recordemos que allá por marzo, ¿sí? La Secretaría de Industria y Comercio sacó una resolución que luego prorrogó a mitad de año, mediante la cual se excluyó a la importación de bienes de la canasta básica del pago al momento de la nacionalización de la percepción de IVA, que es un 20%, y el anticipo impuesto a las ganancias. La función que venía a cumplir, obviamente, esta medida era reducir la carga tributaria. ¿Para qué? Para facilitar la importación de estos productos y ayudar a lo que tiene que ver con los precios. En este contexto, también esta semana hubo una resolución muy importante de parte de la Secretaría de Industria y Comercio que tiene que ver con limitar a los municipios en cuanto al cobro de las tasas municipales en las facturas de los servicios esenciales. ¿Por qué? Porque hace ya unos días atrás, desde lo que son supermercados y autoservicios, en particular en la provincia de Buenos Aires, habían alertado que la presión impositiva que estaban recibiendo por parte de los municipios era muy importante y esto iba a terminar trasladándose en precios. El gobierno confía que la reducción del impuesto país, de la que ya hemos hablado, va a tener un impacto positivo en lo que serían precios y obviamente en la inflación del mes de septiembre y en los meses subsiguientes. Pero para hablar de esto tenemos un entrevistado especial. Vamos a hablar entonces con Miguel Calvete, que es el director del Instituto de Estudio de Consumo Masivo, vicepresidente de la Confederación de Comercio y Servicios de la República Argentina y asesor de distintas asociaciones vinculadas con lo que son supermercados. Miguel, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto escucharlos. Bueno,
Miguel, le hago una consulta. Vamos a empezar hablando sobre estas medidas que yo le adelantaba con respecto a la reducción de la carga impositiva en las importaciones de productos de la canasta básica. ¿Ustedes han notado que esto ha impactado en los precios? Todavía no se ha reflejado, teóricamente, la baja del impuesto país, sobre todo en el tema de insumos, en la que es cadena de industrialización, debe impactar. Ahora, esto lo vamos a ver recién entre 30 y 60 días, que es un poco el proceso de producción de los distintos artículos o productos, sobre todo lo que es canasta básica. Entendemos que tiene que haber una reducción entre 1 y 3 puntos, con esta baja de los 10 puntos, del 17.5 al 7.5, debería impactar en torno a entre 1 y 3 puntos, en algunos casos 4 puntos, en lo que es alimentos. Ahora, eso va también en la responsabilidad empresarial de trasladarlo al precio de góndola, ¿no? Pero de verlo lo vamos a ver entre 30 y 60 días. Bien, y con respecto al planteo que se hizo en su momento de que esto iba a permitir la rebaja de impuestos y de tributos, ampliar la oferta para que el consumidor reciba una mayor variedad de productos, ¿se está viendo? ¿Hay mayor oferta de productos? ¿Hay mayor diversidad? No, hay un crecimiento fuerte de las segundas y terceras marcas y las marcas blancas, pero no hay una mayor oferta. Por el contrario, hoy prácticamente el 35% del aparato productivo está ocioso, es decir, está ocioso por una caída muy fuerte en el consumo y por los sobrestocks que tienen las industrias. Razón por la cual no vemos una mayor variedad de productos, no hay mayor oferta. No hay más oferta porque no hay demanda. Y no hay demanda porque ha caído muy fuerte la capacidad de compra de la gente. Obviamente, esta retracción la vamos a ver hasta el resto del año y primer bimestre del año que viene, y vamos a ver un rebote muy gradual a partir del primer trimestre del año que viene. No nos olvidemos que es un año electoral y por lo general ningún oficialismo le gusta perder las elecciones, así que entendemos que hay algunos desafíos que tiene el gobierno, que es la recomposición de salarios, la recomposición de jubilaciones y obviamente la recomposición del mercado interno, que son 2/3 del Producto Bruto del Producto Bruto Interno. Razón por la cual creo que el gran desafío que tiene por delante el gobierno es ese, más allá de la reforma fiscal y tributaria y más allá de lo que es la reforma laboral, ¿no? que embrionariamente lo estamos viendo en la ley bases. Voy a tomar algo de lo que usted mencionó porque, bueno, la forma de ser de uno a veces lo lleva a hacer este tipo de... Tiene uno como consumidor ese tipo de conductas. De entrar quizás en una casa donde se venden productos de línea blanca a principio de año, por ejemplo, y entrar ahora y ver un cambio bastante importante en lo que tiene que ver con precios. Esa rebaja en los precios responde entonces a la caída de la demanda. En gran parte responde ese anclaje. No rebajan los precios aumentan. Hay una desaceleración en la inflación que es distinto a la rebaja en los precios. Y esa desaceleración responde a que hay sobrestock y que hay una caída de la demanda muy, muy fuerte. Sin lugar a dudas, no nos olvidemos que en el primer bimestre del año muchas de estas grandes compañías productoras, al igual que los proveedores de insumos para la industria, generaron su estructura de costos con un dólar de 1.500 a 1.800 pesos. Entonces, obviamente, eso ha generado una inflación por expectativa muy superior a la inflación real. Y, obviamente, el deterioro de la capacidad de compra de la gente. Y le hago una consulta porque obviamente en los últimos días hubo mucha discusión con respecto al tema de la presión que hacen las tasas municipales, en particular en la provincia de Buenos Aires, porque los supermercados alertaron de que iban a tener que trasladarlo, ya no podían soportar la carga y tenían que trasladarlo a precios. Y obviamente esto preocupó al gobierno porque iba a impactar en alimentos. ¿Cuánto influyen las tasas municipales en lo que es los precios al consumidor? Influyen mucho porque es una suerte de ingreso bruto más, para hacer una comparación burda. Es un impuesto absolutamente distorsivo, que en algunos casos llega hasta un 5 o 6%, en los mejores casos a un 0,9, 0,8 o 2%, 1%, depende del municipio, pero es sobre la facturación, razón por la cual es muy distorsivo porque genera un efecto cascada y obviamente esas tasas, ya sea en este caso de la seguridad y higiene,
es una herramienta que tienen los municipios para financiarse, pero por otro lado, en realidad, el que termina pagando los platos rotos en esto es el consumidor final y sobre todo los segmentos más vulnerables. Por eso de ahí la medida de la Secretaría de Industria y Comercio, de Industria y de Comercio, del Ministerio de Producción y Economía, hay es muy buena en ese sentido, ¿no? Que limite y desglose qué se cobre y qué no con cada factura. Y desde su perspectiva, para ir cerrando desde su perspectiva como director del Instituto de Estudios del Consumo, ¿cómo cree que continuarán los patrones de consumo de los argentinos, por lo menos en lo que resta de este año? Usted ya mencionó que hay un crecimiento en el consumo de las segundas y terceras marcas. ¿Esto se va a ir profundizando? ¿Van a ir recomponiendo a las primeras marcas el consumo? A ver, las primeras marcas van a recomponer en tanto y en cuanto bajen los precios. Segundas marcas y terceras marcas van a posicionarse más fuertemente y el consumo por parte de la ciudadanía va a ser un consumo mucho más planificado, mucho más racional, mucho más mesurado y obviamente con cambios de hábitos que se vienen viendo en los consumidores. Más allá de eso vamos a tener el resto del año un resto del año bastante complejo desde el punto de vista de consumo y de retracción, que hoy estamos viendo niveles que los hemos visto en el año 2002. Así que es un tema bastante complejo. Y perdón, tomo esto último que usted mencionó. Estamos hablando entonces de una crisis similar a la que vivimos en el año 2002 en cuanto a oferta y demanda, ¿no es cierto? En cuanto a demanda, sí. Estamos en una crisis similar en lo que a demanda respecta, en lo que a recesión. Obviamente, los niveles de ilusión y esperanza son más altos que en ese periodo, pero bueno, depende mucho también de las medidas que tome el gobierno, que entiendo que el desafío principal es la recomposición del mercado interno y del sector PYME. Bien, bueno, Miguel, le agradezco muchísimo por haber participado. Fue un placer y esperamos verlo pronto nuevamente con nosotros acá en Comex Plus. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, felicitaciones por el programa. Gracias. Bueno, y una de las noticias que tuvimos hoy fue que la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación anunció que en los próximos días eliminará el reglamento técnico que afectaba a las operaciones de importación de las bicicletas. Específicamente, según indican fuentes de la Secretaría de Industria y Comercio, el reglamento técnico que se debía tramitar si uno quería hacer una importación de bicicletas era tan complejo de cumplir que hacía muy engorroso el proceso, lo cual llevó a que las bicicletas en la Argentina fueran las más caras de la región. Esta es una de las medidas que se suman a las que hemos visto en las últimas semanas vinculadas con la facilitación y la desburocratización del comercio exterior y que tiene que ver con la eliminación de trabas pararancelarias, como también con la simplificación de los procesos. Otra de las noticias que tuvimos en los últimos días y que tiene que ver con la simplificación es la revisión del proceso de investigación de dumping que, según informaron desde Secretaría de Comercio, van a buscar que se adecúe a las normas de la Organización Mundial del Comercio, no solo para facilitar el proceso y simplificarlo y acortar los tiempos, sino también para garantizar que no se convierta en una traba a las importaciones. Hemos llegado al final del programa de hoy y como siempre vamos a dar el tip de la semana y esta vez tiene que ver con los cambios que se implementaron en el régimen de repo stock. Ya había habido cambios a principio de año y esta semana, como podemos ver en pantalla, mediante el decreto 779 se implementaron varios cambios. Por un lado, se modificó la cuestión vinculada a uno de los artículos que regulaba el régimen repo stock, donde hacía mención a que la reposición de la mercadería fuera idéntica y del mismo origen. Como podrán ver, la palabra origen fue eliminada del artículo. El siguiente cambio significativo tiene que ver con la ampliación del plazo, lo vemos en pantalla. De ahora en adelante, la importación de la mercadería destinada a reponer las existencias deberá efectuarse dentro del plazo de 360 días contados a partir de la fecha de registro de la solicitud de destinación definitiva de exportación para consumo. Y para finalizar, importante a tener en cuenta, todo el proceso se va a digitalizar. En el decreto se habla sobre la implementación de la digitalización, pero que esto va a quedar supeditado, en cuanto a su entrada en vigencia, a
la regulación, o sea, la implementación de normas complementarias. Y el otro punto clave, también que tiene que ver con el régimen de repo-stock, es que las importaciones temporales bajo este régimen no van a pagar impuesto país, mientras sea el pago por la importación temporal. Si se decidiera convertir esta importación a consumo, la FIP procederá como con cualquier importación a consumo. Como siempre, ha sido un placer. Los esperamos para la próxima edición de Comex Plus. Súmense a Global Play, súmense a Comex Plus. Nos vemos la próxima semana.